lo que venimos viendo, sobre todo en los proyectos que venimos trabajando últimamente, es que es muy complicado a veces conseguir los resultados que uno espera en un proyecto de Business Intelligence, y muchas veces el problema tiene origen en que considera muchas veces que el proyecto de Business Intelligence no está conectado directamente con los procesos de la compañía o con los sistemas de la compañía en el sentido de cómo se generan los datos. Y un poco lo que teníamos ganas en la presentación de hoy es repasar un poco cómo todo está interconectado y los problemas que muchas veces surgen recién al momento de generar algún tablero de gestión, pero que en realidad tienen su origen mucho más atrás, y es por eso que queríamos como comentar unas palabras acerca de justamente esa parte, ¿no? Y empezando un poco por lo que nosotros llamaríamos el back to basics o algo similar, ¿sí? En ese sentido, lo que han venido viendo en otros seminarios que hemos brindado es que hemos hablado mucho de sistemas y hemos hablado mucho de interfaces y de todo, pero en definitiva de lo que estamos hablando es de información y de manejo de información. En ese sentido, lo que tenemos, o por lo menos lo que yo tengo incluso en mi vida personal y en mi casa, es muy importante guardar, en este caso información, siempre que guardemos la información correcta y que sepamos dónde está y que podamos darle un uso cuando lo necesitemos. ¿A qué me refiero con guardar información que efectivamente sea útil y que nosotros efectivamente precisemos? Y bueno, tiene que ver justamente con eso, con los tipos de información. Yo acá lo clasifiqué en algunos tipos de información, como para que al momento en que uno comienza un desarrollo o al momento que uno tiene que hacer algún ajuste en los sistemas que uno trabaja en su empresa, que tengan claro qué datos se conservan y para qué, ¿no? Entonces, lo más obvio es la información. Lo más obvio es la información para la gestión, que tiene que ver, no sé, lo más obvio puede ser una dirección de entrega cuando uno hace una venta, fechas de entrega, montos de compras, montos de venta. Eso es información de gestión. Obviamente es lo más obvio y típico y lo que es más requerido que el sistema guarde. Lo siguiente, casi inmediatamente pegado, tiene que ver con registros fiscales o registros necesarios para poder cumplimentar con la legislación, en fin, tener todo lo que las diferentes legislaciones de los distintos lugares donde opere las organizaciones requieran que yo guarde. En eso no hay mucha discusión, es importante que toda esa información quede registrada y esté disponible para que pueda ser consultada en algún momento a requerimiento o para poder procesarse. Después tenemos información para la toma de decisiones. Esta información no necesariamente, o puede formar parte también de lo que nosotros pusimos tanto en información de gestión como en información legal, pero acá también puede haber información complementaria. Muchas veces, si uno tiene una página web, información complementaria puede ser desde abandonadores, desde tiempo de que estuvo nuestros clientes en una página, es decir, información que yo no necesito para gestionar o para facturar, pero que es imprescindible para la toma de decisiones. Y después hay información complementaria, que nosotros la llamamos estratégica o innovadora, que puede ser información que no se derive inmediatamente de la operación de nuestra organización, sino que sea información complementaria, que puede ser información de mercado o información de la competencia o cualquier tipo de información que nos sume a la hora de lo que nosotros necesitamos tener para poder tomar decisiones. Esta clasificación es importante porque cuando se toma la decisión de incorporar en un formulario, en una base de datos, en algún lado, un determinado dato, se puede dar una serie de problemas que son los que vamos a tratar de describir a continuación, que son fruto de la experiencia que nosotros tenemos en haber trabajado tanto en el desarrollo de sistemas en general como en el desarrollo de tableros en particular. Algunas de las amenazas son, por ejemplo, la sobresolicitud. Acá voy a dar un pequeño ejemplo personal porque me pasó justo en estas vacaciones. Nuestro verano aquí es ahora en estos meses de enero. Yo estuve unos días en Brasil, y una de las cosas que intentamos hacer fue ir a un parque de diversiones con toboganes de agua y bueno, y algunas otras cosas. El formulario para reserva de ese parque, lo cuento para hacerlo más, que se entienda mejor, entre los requisitos que tenía era ingresar un CPF. CPF en Brasil es un código fiscal que obviamente nosotros como turistas no tenemos un CPF, es decir, yo tengo mi código fiscal pero argentino y no podía ingresar esa información. Y al no poder, el formulario lo requería como obligatorio y por tanto no pude hacer la reserva y digamos, ese parque se perdió un cliente.
Este concepto de sobresolicitud es bastante común y, digamos, en este caso lo que me tocó a mí generó un efecto muy concreto que fue la pérdida de un cliente. Es decir, yo dejé de ir, dejé de invertir parte del dinero de mis vacaciones en ese lugar porque no pude registrarme porque el sitio no me lo permitía. Es decir, tenía unos requisitos que no me lo permitía. Digamos, esto es bastante común y genera bastante pérdida y es medible ahora con ciertas herramientas web, pero no es el único problema de la sobresolicitud. El problema de la sobresolicitud incluye la pérdida efectiva de clientes, pero muchas veces, en este caso no, porque el requerimiento era bastante fuerte de la página, pero en otros casos incluye que la gente o saltee campos que no sean requeridos o cargue información falsa o datos falsos, que en definitiva es peor que no tener ningún dato. Entonces, este tipo de problemas de sobre solicitud de información, sea un formulario web para clientes, sea un formulario interno para, por ejemplo, dar de alta un proveedor o cualquier otro requerimiento que tenga el sistema, es para volver a repensar lo que estamos pidiendo, porque al generar sobre solicitud no solo podemos tener información falsa, sino que al no focalizar en los datos que efectivamente nosotros necesitamos para la toma de decisiones, terminamos perdiendo todos los datos, no solo los datos complementarios, sino los datos que a mí realmente me sirven. Como segundo problema que nosotros vemos es a la hora de empezar a gestionar base de datos, es muy poco común que se tome en cuenta el concepto de vencimiento del dato. Es decir, yo, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, cuando me presentaron como casado con un hijo de 18 años. Eso es correcto, yo ya tengo una edad que espero, no creo que, o por lo menos no tengo en vistas en el próximo tiempo, tener, por ejemplo, otro hijo. Pero en el caso de mi hijo, si hoy tomaran sus datos y volvieran a tomar sus datos dentro de unos años, quizá habría alguna diferencia. Si yo no tengo un registro de cuándo es que le pidieron esa información, puedo estar viendo hacia un dato que hoy ya no es correcto, es decir, un dato que quedó vencido. Esto es algo que no se ve habitualmente, es decir, la mayor parte de la gente que nosotros vemos trabajando con información no le da importancia al concepto de vencimiento de los datos y lo que termina pasando muchas veces es, sumado a la sobresolicitud, es que tengo una enorme base de datos de los cuales el 80% de los datos son viejos y probablemente desactualizados. Sobre algunos campos es más crítico, sobre algunos campos, sobre algunos registros puede ser más críticos, sobre otros menos críticos, pero la criticidad termina siendo mayor en la medida en que yo quiero empezar a ver algún tipo de correlaciones o empezar a hacer algún tipo de tableros de gestión, y entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta que estoy empezando a tomar decisiones sobre datos que tienen 2 o 3 años de antigüedad y no sé, puedo haber cargado un proveedor que se haya mudado o un cliente que ya viva en otro lugar, y entonces cuando yo quiero hacer incluso campañas de marketing con geolocalización, termino incluyendo clientes digamos, que se hayan mudado. Por supuesto, estoy dando ejemplos muy específicos para que se entienda el concepto, pero esto aplica a datos más sensibles y que muchas veces se ve menos este concepto de vencimiento del dato. Como número 3, lo que tenemos o lo que hemos visto muchas veces, y me imagino que si hago una encuesta ahora entre quienes están asistiendo ahora al curso, estoy seguro que, si no todos, como mínimo la mayoría les debe pasar, es que cuando uno desarrolla un sistema es prácticamente imposible y probablemente antieconómico hacer un sistema que incluya efectivamente el 100% de todas las cosas que pasan dentro de una organización. Esto se da, digo, en casi 30 años de profesión, yo lo he visto en más de 100 empresas diferentes, se da siempre porque obviamente no hay manera de absorber todas las diferentes cosas que pueden pasar en el ciclo de vida de una organización, porque además el sistema normalmente se hace en un momento determinado y después existe la vida, ¿no? Y entonces la organización va cambiando y va adaptándose y a veces no dan los tiempos o la inversión económica para que el sistema se adapte igual de rápido y entonces empiezan a haber orígenes complementarios, porque obviamente no estoy contando acá el concepto de que también puede haber, de que haya sistemas que efectivamente se superpongan, que también hay, pero en principio nosotros apuntamos más a los famosos Excel complementarios que muchas veces hay en la mayoría de los escritorios de las organizaciones, con todos los peligros que conlleva eso, es decir, a la información no estar cargada en un lugar centralizado, puede haber problemas desde seguridad informática hasta información clave que esté fuera de los circuitos oficiales de gestión e incluso
una dependencia particular de la gente que está manejando esa información, porque si esa gente, por el motivo que sea, deja la organización, hay un montón de información que no se sabe si va a poder transmitirse a la persona que pueda realizar el relevo del tema, ¿no? Y entonces ahí ya la organización entra no solo en un riesgo en el sentido de la toma de decisiones o en el armado de tableros, sino en un riesgo operativo, con lo cual nosotros lo vemos desde el punto de vista de cómo hacer para que esa información esté disponible a la hora de armar tableros de gestión y tableros de información, pero obviamente tiene un montón de otras implicancias. Después está el tema de la granularidad. El tema de la granularidad y de la precisión de los datos son como opuestos, es decir, cuando uno empieza a pedir detalle de información de determinada información, cuanto más detalle tenga, por supuesto, siempre hay después mayor probabilidad de hacer exploración de esos datos. Es muy común ahora en la mayoría de los tableros que se desarrollan el hacer doble clic sobre determinados datos y llegar hasta un punto donde uno puede ver el detalle de determinada información. Esto va tanto a tener granularidad como, por ejemplo, tener separado en regiones y en subregiones y en localidades y hasta ver hasta qué punto se puede llegar, por ejemplo, hablando de términos geográficos, pero la granularidad y la precisión también se refieren a qué tanta información se guarda, por ejemplo, si uno está guardando determinadas unidades de peso o determinadas unidades de moneda, y cómo esa granularidad y precisión después va transicionando entre los distintos sistemas o entre los distintos tableros, porque muchas veces la pérdida de precisión puede derivar después en diferencias a la hora de cómo da determinado dato o determinado indicador. Y bueno, este tipo de cosas muchas veces, si no están previstas al momento del desarrollo inicial de los sistemas, son normalmente muy costosas después para adaptar y para ir a buscar el detalle. Al mismo tiempo, cuando uno exagera en la granularidad, puede incurrir en el mismo error que nosotros nombramos como uno, es decir, una sobresolicitud de granularidad que efectivamente puede generar desde un mayor costo organizacional hasta, obviamente, como nos referíamos en el punto 1, hasta la pérdida de información, porque que carguen directamente todo con información falsa o con información de relleno, poner todo cero o algo así para poder tener cierto nivel de eficiencia operativa y después perdemos esa información de detalle. Y como último, el tema de toma de decisiones. La toma de decisiones, por eso es importante que cuando se toman ciertas decisiones en el ciclo de vida de un desarrollo, es muy importante tener en claro qué es lo que cuáles son las decisiones que uno quiere tomar. Por supuesto, esto no está escrito en piedra, no es que uno define una serie de decisiones a tomar y después ya no puede tomar otras decisiones. Esto cambia con el ciclo de vida, pero en la medida en que las decisiones de qué datos se persisten y cuáles no, cuáles quedan guardados y de qué forma y dónde quedan guardados, en la medida en que un especialista de datos intervenga en esta toma de decisiones, se evitan algunos de estos problemas. Y esto es un poco lo que nosotros queremos comentar respecto de cómo se mitigan estos riesgos y es lo que permite después, a la hora de desarrollar un tablero, tener la información como para que esto termine siendo un proyecto de éxito. En cuanto a la sobresolicitud, el tema tiene que ver muchas veces con entender la problemática y el objetivo del sistema. Es decir, muchas veces por las dudas o porque no se entiende claramente cuáles son las consecuencias de pedir o no pedir determinado dato, muchas veces se incluyen datos en los formularios por las dudas. Es decir, bueno, que me complete también esta información o que me ponga también este dato, porque, bueno, no sé por qué, pero en algún momento lo voy a necesitar. Bueno, ese algún momento hay que tenerlo muy en claro porque, como decíamos antes, el no tener una buena definición al momento de hacerlo, después tiene costos porque la información que perdemos al momento de recibir, digamos, al momento más importante, que es cuando uno incorpora esa información al sistema, después es muy difícil de recuperarla. Es decir, uno puede corregir el sistema y saber que a partir de ese momento ya tiene mejor información, pero toda la información anterior es información que ya se perdió. Entonces, es importante incluir este tipo de conceptos y entender realmente y tomar una decisión con información y con un objetivo claro a la hora de definir este tipo de información. Curiosamente, el segundo concepto, el que tiene que ver con el vencimiento del dato, tiene mucho que ver con el diseño de procesos. Es decir, nosotros entre los servicios que hemos hecho para algunas organizaciones, hacemos una especie de como análisis de sangre, es decir, tener una idea de cómo está
cómo está el conjunto de los datos de la organización y cómo está el conjunto de procesos diseñado para hacer el mantenimiento de los datos que son datos digamos, que pueden quedar desactualizados. Y un correcto diseño de procesos y una inclusión de procesos de actualización de estos datos, o al menos de revisión periódica. Cuando digo periódica, tampoco es que uno está revisando cada 15 minutos los datos, pero tener un buen proceso de gestión de datos e incluso un tablero para ver la salud de datos puede ser muy, muy útil para evitar después terminar tomando decisiones sobre datos desactualizados. En cuanto a los múltiples orígenes, es fundamental tener un gobierno de datos. Es un concepto que últimamente o en estos últimos años se ha hecho un poco más popular y tiene que ver con que esté dentro de los sistemas legacy, los sistemas oficiales de la compañía o no. Es importante que haya alguien que tenga visibilidad de todas estas informaciones que quedan por fuera del sistema central de la compañía para poder hacer un seguimiento y eventualmente, y en el mejor de los casos, algún plan de acción para que esa información, en la medida que se pueda, se vaya incorporando junto con los procesos requeridos para poder incorporar esa información al sistema central, normalmente priorizando por aquella información que entendemos que es más crítica o que contribuye en forma directa a la toma de decisiones, ¿no? Siempre pensando en un tablero que en definitiva nos sirva, ¿sí? Porque lo que hemos visto como consecuencia de muchos de estas, no sé si lo llamaría errores, pero bueno, quizás son omisiones al momento del desarrollo o al momento del seguimiento del desarrollo de los sistemas, terminan visualizándose al momento de hacer tableros que después terminan o solo como parte de un informe de gestión, pero que, digamos, como rellenando un informe de gestión con algún gráfico que sea más o menos lindo o que sea innovador, pero que en definitiva no agrega el valor y no nos devuelve ese retorno de la inversión que estamos buscando cuando uno invierte en tener una herramienta, sea la herramienta que sea, para poder tener un tablero de control, un tablero de gestión o un tablero de visualización del estado de la compañía. Con respecto a la granularidad y la precisión, tiene que ver con generar soluciones ágiles que nos permitan poder entrar y salir de determinadas granularidades en los momentos en los que sea requerido por la organización. Obviamente hay cosas que son más sencillas de tener esta visión flexible y hay cosas que son más complicadas, pero bueno, uno lo que trata es de tratar de mitigar los riesgos y de tener este tipo de flexibilidad para tratar de mitigar este tipo de riesgos. Y con respecto a la toma de decisiones, es fundamental esta revisión, porque justamente los tableros no terminan al momento en que se entregan y que cumplen con los requisitos que se pidieron. Los tableros es muy normal que sigan un ciclo de evolución, justamente porque los objetivos de la organización van variando a lo largo del tiempo, porque justamente lo que pasa es que el mundo cambia, la organización se tiene que adaptar y justo con la adaptación de la organización se adaptan los objetivos y lo lógico es que los tableros que tienen que ir dando información para seguir esos objetivos, se vayan adaptando para poder dar la información de base para la toma de decisiones. Aquí es fundamental tener una orquestación, ¿sí? Una orquestación y muchas veces lo que notamos es que la información, los datos, siempre, como, no voy a decir siempre porque no quiero tampoco caer en un facilismo o en una generalización, pero notamos que muchas veces proyectos de tableros de gestión o de business intelligence terminan fallando no por las capacidades que puedan tener quienes están a cargo del desarrollo de este tipo de herramientas, sino porque simplemente no están los datos lo suficientemente depurados o no están suficientemente granulados como para tener la información que hace falta para que ese tablero termine teniendo la información que es necesaria para esa toma de decisiones. Y acá yo me acuerdo un ejemplo que tuve cuando fui a hacer un proyecto de control de calidad, fui a un instituto gubernamental donde me dijeron, estuvimos 6 meses trabajando y logramos geolocalizar 200.000 pymes. Digo, bueno, excelente, la verdad que qué proyecto interesante y qué importante haber podido mapear en un mapa, valga la redundancia, haber podido localizar en un mapa todo este conjunto de pymes. Y entonces ahí me surgieron dos preguntas. La primera fue, ¿qué decisión vas a tomar con esto?
Y la realidad es que no había ninguna decisión atrás de eso. O sea, era simplemente a alguien se le ocurrió que existe una herramienta de geolocalización, estaban las direcciones de las compañías ahí, de las organizaciones en una base de datos, y entonces qué bueno sería poder mostrarlo en un mapa. Pero nunca nadie se preguntó si ese esfuerzo tenía algún objetivo de negocio detrás, es decir, tenía algún objetivo organizacional detrás, con lo cual invirtieron un montón de recursos en algo que después no generaba valor, porque no había ninguna decisión para tomar de eso. Y la segunda pregunta que hice, esto es verídico, pasó literalmente así, la segunda pregunta que hice fue, ¿y la dirección que usaron para geolocalizar las organizaciones? ¿Es la dirección fiscal o es la dirección donde tienen las plantas o las oficinas? Dice, no, bueno, es la dirección que teníamos, que es la dirección fiscal. Entonces mi respuesta fue, buenísimo, tienen geolocalizado las direcciones de los contadores de las compañías, o sea que para la toma de decisiones real de si querían implementar algún tipo de ayuda por región, tampoco servía, porque la dirección que estaban usando tampoco era la dirección adecuada. Digo, y esto creo que es un buen ejemplo, puedo pasarme toda la mañana contándole ejemplos parecidos de esfuerzos muy valiosos y grandes que se hacen, pero cuando no están bien direccionados en el sentido de que no tienen un objetivo bien definido, no está clara cuál es la decisión que se va a tomar o cuáles son el conjunto de decisiones que se quieren tomar atrás de eso. Y los datos que se van a usar no están lo suficientemente analizados como para saber si responden efectivamente al objetivo organizacional que se está buscando, se termina con un muy lindo dibujito, pero que en definitiva no pasa de 2 semanas de uso. Porque después ya nadie vuelve a mirar un gráfico que no lo ayuda en nada, porque no tiene ni la información que uno quiere, ni la muestra en el formato que uno necesita para la toma de decisiones. Con esto, digo, porque a esta altura ya pasamos casi 20 minutos charlando de esto, no quiero desanimar a nadie, simplemente digo, es importante cuando uno encara proyectos de Business Intelligence, no solo fijarse en cuál es la herramienta que uno va a usar, o cuáles son los gráficos que uno quiere, o qué dibujito le gusta, o que no sé si es una banderita, si es un dibujito, si está en 3D, qué ejes voy a usar, o cómo voy a armar un cubo, o cualquier otro concepto que quieran usar. Si uno no tiene bien en claro para qué lo va a usar y si uno no tiene una cierta certeza de que la información que uno va a usar de origen para generar toda esta información de resultado, es información que, o por lo menos que uno sepa con qué calidad de información está trabajando, después es muy difícil conseguir los objetivos. Eh, Ojo, yo estoy haciendo una compilación de defectos, no es que todas las empresas tienen todos estos defectos, no es así. Es normal que muchas organizaciones tengan uno o más defectos de esto y normalmente no se aplica sobre todos los datos. Es decir, muchos tableros pueden que funcionen igual y sin hacer alguno de estos chequeos. Ahora, yo no me quedaría con la duda. O sea, yo querría saber si la información que realmente estoy viendo es la información que yo creo que estoy viendo, porque justamente después puede haber problemas a la hora de la toma de decisiones. Por eso es tan importante la orquestación, enfocarse en un objetivo a la vez, trabajar en equipo con el especialista y probar la información para avanzar con el desarrollo. Por eso nosotros muchas veces le sugerimos a las empresas no encarar grandes proyectos de Business Intelligence donde prueben hacer, no sé, 1 año, 2 años, 10 años, 10 especialistas, lo que sea, no hacer el mega proyecto de Business Intelligence, sino hacer proyectos que sean incrementales, es decir, ir buscando objetivos particulares, ir armando tableros que les den los resultados que están buscando, esos tableros a su vez les van a disparar más ideas respecto de otra información que quieren buscar, y es indispensable que cuando uno empieza a trabajar con este tipo de herramientas, entienda que como consecuencia no solo puede haber la necesidad de generar nuevos tableros o de invertir más en Business Intelligence, sino que es una buena consecuencia, digo, que no se tome negativamente, sino todo lo contrario, una buena consecuencia que a partir de el proyecto mismo o del resultado del proyecto, es decir, a partir de lo que el tablero me diga o a partir de los inconvenientes que surjan a la hora de empezar a trabajar con el proyecto de Business Intelligence, es positivo que nos pueda surgir necesidades de cambiar los sistemas de origen, eso puede ser desde cambiar un formulario hasta cambiar un proceso o agregar procesos o sacar eventualmente procesos de la organización, porque justamente al entenderlo, al empezar a abrir los cajones y ver qué es lo que yo estoy guardando dentro de mi organización, es donde empiezo a entender qué es importante guardar y qué no.
Es decir, si yo en un formulario pido un determinado dato y yo después voy a buscar, supongamos que es no obligatorio, y yo después voy a buscar a la base de datos y veo que el 95% en el 95% de los casos ese dato o está vacío o tiene basura, bueno, ahí tengo una decisión para tomar. Puedo decidir o sacar el dato o modificarlo de alguna manera, porque evidentemente ese campo, ese dato de ese formulario que yo estoy pidiendo, o me está haciendo menos eficiente la carga del cliente o de mi colaborador, del que sea que tenga que rellenar el formulario, o tengo que modificarlo de alguna manera para que ese dato esté completo y me permita completar el tablero para que yo después pueda tomar las decisiones en función de la información que yo tengo allí adentro. Eh, Así que yo eso lo veo como virtuoso, a pesar de que en el medio de un proceso donde uno quiere hacer un tablero, puede parecer un inconveniente porque obviamente uno quiere tener el tablero, lo quiere tener lo antes posible, quiere que funcione y quiere tomar decisiones. Y entonces esto muchas veces se ve y decir, bueno, ok, ustedes querían dividir no sé, por geografía y resulta que el dato de la dirección no era obligatorio y no lo carga nadie. Bueno, no se puede hacer. Entonces el tablero queda como incompleto porque parece que como que le faltaría la parte de geolocalización, pero no le falta porque, no sé, porque el profesional se equivocó o porque la herramienta no lo permite. Falta porque no está de origen. Por eso es importante que el proceso sea iterativo y que se entienda que el proceso de Business Intelligence no está escindido del proceso de sistema general y del desarrollo de los procesos específicos de la empresa en particular. Estos son algunos ejemplos de algunos scorecards que nosotros fuimos haciendo a lo largo del tiempo. No quiero quitarles mucho tiempo con esto, prefiero, si hay preguntas, focalizarme en eso. Nosotros hemos hecho algunos dashboards de proveedores donde en función de esto se puede monitorear la evolución de cómo están desde variables de entrega, de calidad de productos, en fin, con un montón de cosas se puede ir monitoreando el estado de los proveedores y tener alertas tempranas para ver si algún proveedor está bajando debajo de determinado umbral o ver ciertas tendencias de cómo están evolucionando los proveedores. Muchas veces se trabaja con datos de diferentes sistemas y nosotros aprovechamos para unificarlo. Estos son algunos gráficos simplemente de algunos tableros que nosotros tenemos en funcionamiento. También, obviamente, cualquiera de estas herramientas permite tomar múltiples fuentes de datos, incluyendo los Excel que comentaba anteriormente. La georreferenciación, como un ejemplo que les decía antes, acá, bueno, son algunos ejemplos de algunos proyectos que hicimos en Argentina. Y después el clásico scorecard, ¿no? Donde uno tiene rápidamente en una primera impresión cómo es que estamos en los objetivos más importantes de la organización, con todas las herramientas y los tipos de gráficos que permiten las herramientas actuales, ¿no? Ahí hay bueno, un potencial enorme siempre que tengamos la información para ello. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que yo tenía para contarles de lo que tiene que ver con los scorecards y algunos detalles de lo que nos ha pasado en la experiencia. Ya, como decía Claudia, yo trabajo con datos hace casi 30 años, he visto pasar muchas cosas y bueno, y esto es un poco una compilación de todos los problemas a los que me he enfrentado cada vez que tratamos de armar un tablero. Como lo que me gustaría que se queden, porque a veces con este tipo de presentaciones uno se queda con los problemas, lo que me gustaría que se queden es todo esto tiene su forma de mitigación, eso es lo importante es no minimizarlo, lo importante es que ustedes estén atentos a esto, hay formas de hacer chequeos periódicos, de que uno tenga la información correcta, de que uno tenga en la organización los datos correctos y que se pueda armar los tableros correctos con la información correcta para tomar la información correcta. Como siempre, esto tiene su rango, o sea, nunca uno está a 10 puntos, nunca uno está a 0 puntos, sino se trata de, por lo menos, la información crítica, poder revisarla en forma periódica y no que quede bueno, hice el tablero, ya terminé mi proyecto de Business Intelligence. Es un proceso iterativo y que hay que mantener con el tiempo.